Para el cableado de mando utilizaremos conductor de color rojo para la fase y conductor azul para el neutro. El cableado del circuito de mando empieza en el terminal 2 del interruptor automático bipolar. El primer paso será conectar dicho terminal con la borna número 10. Llegados a este punto, podemos observar que existen tres ramas claramente diferenciadas. Lo más recomendable es empezar el cableado de una rama y acabarlo antes de empezar con la siguiente. Esto nos permitirá ir comprobando el correcto funcionamiento de cada rama a medida que vamos realizando el cableado. Prosigamos desde aquí con la rama 1. El siguiente paso es conectar la borna número 10 con el terminal 11 del pulsador de emergencia tipo Z S1. Recordemos que por tratarse de un elemento que se encuentra en la botonera exterior al cuadro eléctrico, es necesario pasar por el bornero. A continuación conectamos el terminal 12 del pulsador de emergencia tipo Z S1 con la borna número 11. Seguidamente, conectamos la borna número 11 con el terminal 13 del contacto auxiliar normalmente abierto del disyuntor guardamotor. Ahora conectamos el terminal 14, el contacto auxiliar normalmente abierto del disyuntor guardamotor, con la borna número 12. Y la borna número 12 con el terminal 11 del pulsador de paro S2. En este punto hay que darse cuenta que el siguiente paso sería conectar el terminal 12 del pulsador de paro con la borna número 13, para después volver a la botonera para conectar esta última borna con el terminal 13 del pulsador de marcha S3. Esto sería un recorrido innecesario, por lo que vamos a conectar el terminal 12 del pulsador de paro directamente al terminal 13 del pulsador de marcha S3, obviando la borna número 13 que utilizaremos más adelante. Ahora conectamos el terminal 14 del pulsador de marcha con la borna número 14. Seguidamente conectamos la borna número 14 con el terminal A1 de la bobina electromagnética del contactor KM1. La bobina, por tratarse de una carga, ha de quedar conectada entre fase y neutro. Así, para concluir con esta rama, usando conductor azul, conectamos el terminal A2 de la bobina del contactor KM1 con el terminal neutro de salida del interruptor magnetotérmico bipolar. En este momento y al acabar cada rama, conviene realizar medidas de continuidad con ayuda del polímetro para comprobar que el cableado de la rama es correcto. Continuemos ahora con la rama 2. Observemos que el terminal 13 del contacto auxiliar normalmente abierto del contactor KM1 ha de quedar eléctricamente conectado con la borna número 13 y con el terminal 13 del pulsador de marcha S3. En este caso, lo más sencillo es conectar el terminal 13 del contacto auxiliar normalmente abierto del contactor KM1 con la borna número 13. Y después la borna número 13 con el terminal 13 del pulsador de marcha S3. Por otro lado, el terminal 14 del contacto auxiliar normalmente abierto del contactor KM1 ha de quedar eléctricamente conectado con la borna número 14
y con el terminal A1 de la bobina electromagnética. Como vemos en la imagen, la borna 14 y el terminal A1 de la bobina electromagnética quedaron conectados cuando hicimos el cableado de la rama 1. Por lo tanto, para hacer esta conexión podemos elegir uno u otro punto. En este caso elegimos conectar el terminal 14 del contacto auxiliar normalmente abierto del contactor KM1 al terminal A1 del mismo contactor, pues estos terminales suelen contar con más espacio y permiten una conexión más sencilla. El último paso sería conectar el piloto verde de señalización H1. Para ello, primero hemos de conectar la borna número 15 desde la que accederemos a dicho piloto. De las tres opciones que tenemos, la mejor es conectar la borna número 15 desde el terminal 14 del contacto auxiliar normalmente abierto del contactor KM1. A continuación, conectamos la borna número 15 con el terminal X1 del piloto verde de señalización H1. Ahora, por ser el piloto una carga eléctrica, ha de quedar alimentado a 230 voltios, por lo que su terminal X2 ha de quedar conectado al neutro y su conexión debe hacerse en conductor azul. De esta manera conectamos el terminal X2 del piloto H1 al borne número 16. Y el borne número 16 lo conectamos al terminal A2 del contactor KM1 por ser la conexión al neutro más cercana y sencilla. Finalmente, realizaremos el cableado de la tercera rama. El primer paso será conectar el terminal 21 del contacto auxiliar normalmente cerrado del disyuntor guardamotor Q1. Como podemos observar, tenemos dos opciones, siendo lo más inteligente conectar dicho terminal con el terminal 13 del contacto auxiliar normalmente abierto del mismo disyuntor, ya que se encuentran uno al lado del otro. Obsérvese que aunque dos terminales estén muy próximos, por motivos estéticos, siempre han de interconectarse haciendo pasar el conductor por la canaleta. Seguidamente debemos conectar el terminal 22 del contacto auxiliar normalmente cerrado del disyuntor con la borna número 17. A continuación se conecta la borna número 17 con el terminal X1 del piloto de señalización rojo H2. Por último, utilizando conductor azul, conectamos el terminal X2 del piloto rojo H2 con el terminal X2 del piloto verde H1, por ser la conexión al neutro más cercana y sencilla. Además, también ahorramos una borna. Con esta última conexión concluiría el cableado del circuito de mando. Finalmente y como conclusión, cabe destacar que el cableado de los automatismos suele y ha de hacerse sin contar con la presencia de los elementos exteriores al cuadro. Es decir, que cuando realicemos el cuadro eléctrico de un automatismo no contaremos ni con la manguera de alimentación, ni con el motor, ni con los pulsadores ni pilotos de señalización. Estos se encontrarán en el lugar donde vayamos a instalar el cuadro eléctrico. Así, en el taller se realizará el cableado interior del cuadro eléctrico y cuando éste se instale en su ubicación definitiva, el técnico no tendrá más que conectar los elementos exteriores a las bornas correspondientes. Por eso es tan importante que el diseño del esquema eléctrico y la numeración e identificación de las bornas sean exactos y correctos. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo tutorial.